Mi mano, que sostenía el ratón, temblaba un poco. No mucho, pero lo suficiente para que lo notara. En la pantalla del ordenador acababa de aparecer un correo nuevo. El asunto no decía nada especial. Actualización de Proyecto X. El remitente era Luis, mi jefe directo. No me esperaba nada raro, la verdad. Abrí el correo. Las primeras líneas eran como siempre, cosas de trabajo, un repaso rápido a lo del proyecto. Pero de repente, una frase me golpeó como un puñetazo. Ahí estaba, clara como el agua. Y para que todos entendamos la calidad de la asistencia que recibo, adjunto la versión de Isabela de la tabla de costos. Supongo que con tiempo y mucha paciencia, algún día podrá con algo tan básico. Abajo, vi el archivo adjunto, una tabla llena de errores. Errores que yo había corregido hacía días. Pero Luis, con toda la intención, había vuelto a meterlos en su copia personal. El calor me subió por la cara. Luego, un frío helado se me instaló en el estómago. Miré la línea de mi destinatarios. Toda la oficina, Quito, a toda la oficina. Toda la gente que trabajaba conmigo, que me conocía, acababa de leer eso. El zumbido normal de la oficina, ese sonido de teclear y de gente hablando bajito, de repente pareció hacerse más fuerte. O quizás fui yo que me volví más sensible. Noté los murmullos, los teclados que dejaban de sonar. Esas miradas furtivas hacia mi escritorio. La vergüenza era como una puñalada. Sentí que todos me estaban juzgando, riéndose por dentro. Luis era un hombre de unos 40 y tantos. Tenía un encanto superficial, de esos que te hacen creer que es buena persona. Pero en privado era un tirano. Llevaba meses, si no años, encima de mí, controlando cada cosa que hacía, menospreciándome, quedándose con el mérito de mis éxitos y echándome la culpa de sus propios errores. Yo había aguantado por lealtad a la empresa, por no querer problemas, por la promesa de que mi futuro aquí era brillante. Mis manos apretaron el ratón con tanta fuerza que me dolieron los nudillos. Las lágrimas me picaban en los ojos, pero me negué a dejarlas salir allí, delante de todos. Me levanté de golpe, disculpándome con una voz que apenas se oía. Dije algo sobre un dolor de cabeza repentino. Salí casi corriendo y me encerré en el baño. Allí, por fin, dejé que la rabia y el dolor me invadieran. La imagen de Luis sonriendo cínicamente frente a su pantalla, saboreando su broma. Eso era lo que más me dolía. Me miré en el espejo del baño. Tenía el rímel corrido y el corazón me latía a 1000 por hora. En ese momento, lo entendí. Esto no era un incidente cualquiera. Era la gota que colmaba el vaso, el resultado de un patrón de comportamiento que se había repetido una y otra vez. Esta vez, Luis había cruzado una línea inaceptable. Había atacado mi profesionalismo y mi dignidad públicamente. Ya no se trata solo de mí, pensé mientras el aliento se me cortaba. Se trata de cómo se permite que esto ocurra. La gravedad de la situación se asentó en mi pecho. No era solo un ataque personal, era un problema del sistema, algo que yo, de alguna manera, había permitido. Salí del baño con una expresión que era una mezcla de dolor y una determinación fría. Sabía que mi vida laboral, tal como la conocía hasta ese momento, había terminado. Pero no de la forma en que Luis quería. Llegué a casa. El departamento vacío se sentía más solitario que nunca, como un eco de mi propia soledad. La luz del atardecer de Quito se filtraba por la ventana, pintando las paredes de naranja y morado, pero no había consuelo en esos colores. El correo de Luis, esa frase hiriente, se repetía en mi mente una y otra vez, como un disco rayado. Me dejé caer en el sofá, incapaz de hacer nada. Me hundí en un pozo de humillación y dolor, sin fuerzas para moverme. Solo quería que el día terminara,
que todo desapareciera. Recordé mis primeros días en la constructora. Llegué llena de entusiasmo, con mi diploma recién colgado en la pared de mi cuarto y la ambición de construir una carrera sólida. Era el trabajo de mis sueños. Me quedaba hasta tarde. Trabajaba los fines de semana en proyectos urgentes. Pagaba cursos de actualización de mi propio bolsillo porque quería ser la mejor. Sacrifiqué muchas cosas personales, citas que cancelé, reuniones familiares que me perdí, hobbies que abandoné. Creía ciegamente en esta empresa, en su potencial de crecimiento y en mi lugar dentro de él. Lo di todo. Recordé conversaciones con mis primeros jefes, antes de Luis. Eran mentores que me elogiaban por mi meticulosidad, por mi proactividad. Me hablaban de ascensos, de un futuro brillante. Yo me lo creí. Invertí mi vida entera en esa promesa. Mi esfuerzo, mi tiempo, mi energía, todo. La llegada de Luis, hace unos 2 años, cambió todo. Al principio era encantador. Siempre sonriente, siempre con un comentario amable. Pero con el tiempo, su verdadera naturaleza se fue revelando. Empezó con pequeños comentarios despectivos, casi imperceptibles, que yo intentaba ignorar. Luego, tareas duplicadas para asegurar, decía, pero en realidad era para microgestionarme. Recuerdo cómo reescribía constantemente mis informes, solo para poner su propio nombre al final, o me culpaba de errores menores delante de los clientes, aunque él fuera el responsable. Yo siempre intentaba entenderlo. Justificaba su estrés. Creía que mejoraría. Pensaba que si yo trabajaba más duro, si era más perfecta, él dejaría de hacerlo. Qué ingenua fui. El costo personal de todo esto ha sido inmenso. Noches de insomnio en las que solo podía dar vueltas en la cama, con la mente llena de preocupaciones por el trabajo. Ataques de ansiedad cada mañana antes de ir a la oficina. El nudo en el estómago que me acompañaba hasta la puerta. Perdí la confianza en mis propias habilidades. El miedo constante a cometer un error, que Luis pudiera explotar, me paralizaba. He adelgazado mucho. Tengo ojeras permanentes. Mi sonrisa, antes natural, se había vuelto forzada, una máscara para el mundo. Amigos y familiares me preguntaban si estaba bien, si algo me pasaba, pero yo siempre minimizaba la situación, sintiendo vergüenza de admitir la realidad. ¿Cómo iba a decirles que mi jefe me estaba destrozando por dentro? Era mi secreto, mi herida. Ahora, sentada en este sofá, la culpa me abrumaba. ¿Por qué permití esto? ¿Por qué no dije nada antes? ¿Me lo merecía de alguna manera? La sociedad a menudo culpa a la víctima, y yo misma había internalizado esa narrativa. Las lágrimas volvieron a fluir, esta vez no solo por la humillación del correo, sino por la pérdida de mi propia esencia, de la profesional confiada y apasionada que alguna vez fui. Mis ojos estaban secos de tanto llorar, pero aún así las lágrimas seguían saliendo. Miré fijamente al vacío, el peso de todos esos años de agonía silenciosa aplastándome, dejándome sin aliento. Era un dolor que iba más allá de lo físico. Era el dolor de un espíritu roto. Pasé horas llorando en el sofá, hasta que las lágrimas se secaron y solo quedó el vacío. La autocompasión me ahogaba. Me sentía pequeña, insignificante, una víctima a la que habían pisoteado. Pero en algún momento, en medio de la noche, cuando el insomnio era mi única compañía, algo cambió. La imagen de Luis riéndose, esa sonrisa cínica, volvió a mi mente. Esta vez no me dolió. Esta vez fue el último catalizador. Me levanté de la cama, arrastrando los pies hacia el baño. La luz tenue del pasillo iluminaba mi reflejo en el espejo. Vi a una mujer agotada, con los ojos hinchados y el rímel corrido de nuevo. Pero, por primera vez en mucho tiempo, vi algo más que tristeza. Había una chispa pequeña, casi imperceptible,
pero estaba ahí. Una chispa de indignación. Esa chispa se encendió, no en un incendio furioso, sino en un fuego helado. Ya no sentía el dolor humillante que me había consumido. Ahora era una ira controlada, una resolución férrea. «Ya basta», susurré a mi reflejo, y la voz sonó más fuerte de lo que esperaba. «No más. No soy una víctima. Soy una profesional y merezco respeto». La vergüenza que me había aplastado durante tanto tiempo empezó a transformarse, a endurecerse, convirtiéndose en una fuerza silenciosa. Había tocado fondo. No había más abajo. Y ahora solo había un camino, hacia arriba, hacia la justicia. La decisión se tomó con una claridad asombrosa, como si una densa niebla se hubiera disipado de mi mente. No buscaría la confrontación directa. No gritaría, no haría escándalos, no me rebajaría a su nivel. Eso sería darle a Luis exactamente lo que buscaba. Drama, un circo, una distracción para desviar la atención de sus propias faltas. Mi venganza sería diferente. Sería inteligente, metódica, silenciosa y, sobre todo, irrefutable. Utilizaría las propias herramientas del sistema, las mismas reglas de la empresa, para desmantelar a mi acosador. Mi mente, antes nublada por el miedo y la ansiedad, ahora se enfocaba con una nitidez sorprendente. ¿Cuál era la debilidad de Luis? Su arrogancia, sin duda. Su negligencia en dejar rastro. Su convencimiento de que era intocable, que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Y mi arma más potente, estaba clara. La evidencia. Los correos electrónicos. La prueba irrefutable de sus manipulaciones, de sus mentiras, de sus abusos. El canal para usarla sería las vías formales de la empresa, los conductos oficiales que él creía que nunca se atreverían a tocarle. La idea comenzó a cristalizarse en mi cabeza. Cada correo de Luis, cada instrucción ambigua que me había dado, cada asignación de tarea que desviaba para cubrirse él, cada comentario denigrante. No serían quejas aisladas, que se pudieran desestimar como un malentendido o una pataleta personal. No, los presentaría como lo que eran, un patrón. Una narrativa digital que él mismo había escrito, con sus propias palabras. El objetivo no era solo que lo despidieran, era sentar un precedente. Que nadie más en esta empresa tuviera que pasar por lo mismo que yo. Que la justicia se impusiera. Me levanté, sentí mis músculos tensos, pero una nueva energía me recorría. Me duché, dejando que el agua caliente se llevara los últimos restos de mis lágrimas. Me vestí con ropa de trabajo impecable, un traje que me hacía sentir poderosa, a pesar de que era sábado, mi día libre. Desayuné con una determinación que no había sentido en años. No era un día cualquiera. Era el comienzo de un nuevo día, y una nueva Isabela había emergido. La incertidumbre del qué hacer había sido reemplazada por la fría resolución del cómo lo haré. Ya no había dudas. Me senté frente a mi computadora personal. Abrí mi bandeja de entrada. La mirada en mis ojos ya no era de dolor, sino de cálculo. Estaba lista para iniciar mi búsqueda. Los días siguientes, volví a la oficina como si nada, como una sombra. Hacía mis tareas habituales con la misma eficiencia de siempre, casi como un robot, pero mi mente operaba en un segundo plano. Por fuera, era la misma Isabela de siempre. Por dentro, era una investigadora. Cada correo nuevo que mandaba Luis era escrutado hasta el último detalle. Cada interacción con él era analizada. Cada palabra que salía de su boca se quedaba grabada en mi cabeza. Mi pantalla de correo electrónico, antes un simple buzón de mensajes, se había transformado en un mapa de evidencia. Cada mensaje una pieza clave en el rompecabezas. Empecé a crear una carpeta discreta en mi ordenador personal.
uno que no estaba conectado a la red de la empresa. Era mi archivo secreto. Ahí, empecé a reenviarme a mí misma, con copia oculta para que no quedara rastro en el sistema de la oficina, todos los correos incriminatorios. No solo buscaba los que me atacaban directamente. No. Eso era solo una parte. Me interesaban todos los que demostraban su patrón de manipulación hacia otros compañeros, sus desvíos de responsabilidades, esas falsas promesas que hacía para quedar bien, sus intentos de cubrir sus propios errores. Todo lo guardaba. En esa carpeta empecé a clasificar la evidencia. Había varios tipos de pruebas que Luis, en su arrogancia, había dejado por escrito. Primero, estaba el hostigamiento directo. Eran esos comentarios despectivos, las burlas, como la del correo de la tabla de costos que fue la gota que colmó el vaso. Pero había más. Microagresiones verbales por correo que parecían inofensivas, pero que, puestas en fila, mostraban un patrón de menosprecio constante. Isabela, ¿segura que esto es lo mejor que puedes hacer? ¿O necesitas más? Supervisión de la que creía, ¿verdad? Cosas así. Luego, encontré muchos correos que evidenciaban el desvío de tareas. Luis asignaba tareas que no eran de mi rol, o de otros compañeros, solo para cubrir sus propias omisiones o retrasos. Recuerdo un correo donde me pedía que terminara un informe importante para un cliente clave, un informe que era su responsabilidad directa, argumentando que él estaba demasiado ocupado con la estrategia. Cuando el informe salía bien, se llevaba el crédito. Si algo salía mal, yo era la culpable. También había mucha manipulación de información. Correos donde Luis tergiversaba datos o instrucciones para culpar a otros o para beneficiarse a sí mismo. Cambiaba un número, omitía un detalle crucial, o reinterpretaba una directriz de la dirección para que sonara como su propia idea o para justificar un error que había cometido. Era un maestro en eso. Y, por supuesto, la toma de crédito. Había muchísimas instancias donde Luis se apropiaba de ideas o trabajo, ajeno en comunicaciones internas o externas. Yo había pasado horas desarrollando una propuesta para un nuevo cliente, y él la presentaba como suya, sin siquiera mencionarme en el correo. Eran pequeños robos, pero se sumaban. Lo más importante de todo era el patrón de comportamiento. Un incidente aislado, por muy feo que fuera, podía ser visto como un error, un mal día. Pero un patrón, una secuencia de acciones repetidas en el tiempo, eso era acoso. Eso era lo que buscaba y lo que estaba encontrando. La repetitividad era la clave para que mi caso fuera irrefutable. Mientras reunía todo, investigué los canales internos de la empresa. Sabía que no podía ir a recursos humanos con una queja de este calibre sin más. Necesitaba un peso pesado. Solo el director general tenía la autoridad para tomar una decisión de esta magnitud, y el comité de ética era el órgano que le daría legitimidad a mi acusación, evitando que todo se viera como una pataleta personal o un problema entre dos personas. Mi correo debía ser irrefutable, formal y dirigido a las personas adecuadas. No podía fallar. Conocía a Luis. Sabía que su primera reacción, en cuanto se sintiera acorralado, sería intentar destruir la evidencia. ¿Cómo? Eliminando los correos de su propia bandeja de salida y, si era posible, del servidor. Era algo que un manipulador como él haría, pero por suerte, yo sabía cómo funcionaban estas cosas. Había oído hablar de las políticas de retención de datos de IT de la empresa. Las empresas grandes guardan copias de todo, aunque uno lo borre. Esa premonición, esa pequeña ventaja, era la semilla de lo que vendría después. No tenía prisa. Quería un caso impecable, tan sólido que nadie pudiera refutarlo. Revisaba y organizaba cada correo, asegurándome de que la cadena fuera clara, cronológica y, sobre todo, devastadora. Practicaba mentalmente la redacción del correo que enviaría. Cada palabra debía ser precisa,
desprovista de emoción, centrada únicamente en los hechos. No quería sonar molesta, ni triste, ni enfadada. Quería sonar profesional y objetiva. Cerré mi laptop. Sentí el peso de la pila de correos incriminatorios guardados en mi disco duro. Una pequeña sonrisa de satisfacción, casi imperceptible, se dibujó en mis labios. El jaque se acercaba, y yo estaba lista para mover mi pieza final. Elegí el día perfecto para mi jugada. Un martes por la mañana. Siempre me pareció que los martes son los días más productivos en las oficinas. La alta dirección está completamente operativa. Ya ha pasado el caos del lunes y aún no está pensando en el fin de semana. Llegué a la oficina con mi compostura habitual, sin dejar traslucir la tormenta que estaba a punto de desatar. Nadie habría adivinado lo que pasaba por mi cabeza. Me senté en mi escritorio, encendí mi ordenador. Mis manos, esta vez, estaban firmes. La concentración era absoluta. Empecé a construir mi cadena de correos. No era un simple reenviar todo, no. Esto era una curación estratégica. Fui seleccionando los correos más contundentes, los que mejor representaban el patrón de Luis. Elegí los que demostraban el hostigamiento directo, los desvíos de tareas, la manipulación de información, la forma en que se apropiaba de mi trabajo o el de otros. Cada uno, una pieza del rompecabezas. Los reenvié uno a mí misma, creando una cronología irrefutable de su abuso y manipulación. Era como construir un muro, ladrillo a ladrillo, con sus propias palabras. Cuando tuve la secuencia completa, todos los correos organizados de principio a fin, los uní en una sola cadena masiva, una especie de informe silencioso y devastador. El siguiente paso fue el correo final, el que lo ataría todo. El asunto era crucial. No podía sonar acusatorio ni emocional. Tenía que ser profesional y objetivo, como si estuviera reportando un problema técnico. Escribí: solicitud urgente de revisión de conducta y cumplimiento de protocolos internos. Caso Luis M. El cuerpo del correo fue breve, directo, lleno de hechos y sin una pizca de emoción. Estimados director general y comité de ética, por medio del presente, elevo una preocupación seria respecto al ambiente laboral y la conducta profesional del señor Luis M. A continuación, adjunto una secuencia de correos electrónicos que documentan un patrón de hostigamiento, desvío de responsabilidades y falta a la ética profesional. Solicito una revisión exhaustiva y urgente de esta situación. Atentamente, Isabela Rodríguez. Lo releí una última vez. Cada palabra estaba medida, pensada. Tomé una respiración profunda, sintiendo el aire frío en mis pulmones. Por un segundo, el miedo intentó morderme de nuevo, esa duda que te dice que estás a punto de arruinar tu vida. Pero entonces, la imagen de Luis riéndose cínicamente se superpuso en mi mente, esa imagen que me había atormentado durante semanas. La duda desapareció. Con un clic decisivo, presioné enviar. El correo desapareció de mi bandeja de salida. Fue el punto de no retorno. Una extraña calma me invadió, como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. Poco después, vi los correos de confirmación de recepción, automáticos, del director general y del comité de ética. Habían recibido el mensaje. El engranaje corporativo había sido activado. No hubo ruido, no hubo drama visible en la oficina, pero la trampa estaba tendida, y yo lo sabía. Horas más tarde, noté una actividad frenética en el área de Luis. Lo vi al teléfono, con el rostro pálido, tecleando furiosamente en su ordenador. Las alarmas sonaron en mi cabeza. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, intentando borrar los correos, su única defensa. Ese era el obstáculo principal que yo había anticipado. Luis, en su desesperación, creía que podía eliminar la evidencia de la red, que podía hacer desaparecer sus propias palabras. Lo que Luis no sabía
era que los sistemas de IT de nuestra constructora, como los de la mayoría de las empresas modernas, tienen políticas de retención de datos y respaldos automáticos. Un correo borrado de la bandeja de entrada no significa que esté borrado del servidor. Yo ya lo había investigado. La intervención del departamento de IT, activada por la recepción de mi correo o por la actividad sospechosa de Luis, se pondría en marcha para restaurar los respaldos. La evidencia no solo se mantendría intacta, sino que su intento de borrado se convertiría en una prueba adicional de su culpabilidad y desesperación. Observé a Luis sudar frío, con la mano temblándole, mientras intentaba borrar su rastro. Una pequeña y fría sonrisa se dibujó en mis labios. Mi jugada maestra estaba a salvo. Estaba segura. Los días siguientes a que envié ese correo se sintieron largos, casi interminables. Había un silencio extraño en la oficina, una tensión pesada que casi se podía tocar. Era como si todos supieran que algo grande estaba pasando, pero nadie se atrevía a decir una palabra. El aire se sentía denso, lleno de cosas no dichas. El murmullo habitual de la gente se había transformado en susurros más intensos, y la gente evitaba mirarse a los ojos, sobre todo cerca de mi escritorio. Noté que Luis no estaba mucho por aquí. A veces, su oficina estaba cerrada por horas, y yo escuchaba voces ahogadas adentro, pero no lo veía en su sitio habitual, haciendo de las suyas. El director general, el señor Montalvo, tenía una expresión muy seria, más de lo normal. Y el comité de ética, bueno, se notaba que estaban en reuniones urgentes. Sus agendas estaban llenas hasta el tope. Era el silencio justo antes de la tormenta, y yo estaba en el ojo. Un par de días después, me llegó una citación formal, un correo electrónico con el asunto «Convocatoria a junta urgente». Era para una junta de emergencia con el director general, el Comité de Ética y Recursos Humanos. Sabía que el momento había llegado. No sentía miedo, solo una especie de calma fría, como si todo estuviera en su lugar. Me preparé con la misma meticulosidad con la que había planeado cada paso. Repasé cada detalle de los correos, cada fecha, cada incidente. Quería estar lista para responder a cualquier pregunta, con calma y objetividad, sin dejar que ninguna emoción me traicionara. Había esperado esto, y estaba lista para enfrentarlo. El día de la junta, entré a la sala. Luis ya estaba allí. Su rostro estaba ceniciento, pálido, y sus ojos, inyectados de sangre. Había una mezcla de furia y miedo en su mirada, y esa furia la dirigió directamente hacia mí. Intentó lanzarme una mirada llena de desprecio, pero yo la ignoré por completo. Mantuve mi postura erguida, mi expresión impasible. No le iba a dar el gusto de verme afectada, ni por un segundo. El ambiente en la sala era gélido, pesado. El señor Montalvo, el director general, estaba sentado al frente, con el presidente del Comité de Ética a su lado. Recursos Humanos también tenía a su representante. Todos me miraban con una mezcla de curiosidad y seriedad, y yo sentía la atención de todos. El presidente del Comité de Ética fue el primero en hablar. Su voz era seria, sin ninguna concesión. «Señor Luis M», dijo, dirigiéndose a él con firmeza. «Hemos recibido una queja formal con evidencia contundente de su parte, presentada por la señorita Isabela Rodríguez. Mi nombre. Allí estaba, dicho en voz alta, resonando en la sala. Luego, el presidente empezó a leer. En voz alta y pausada, leyó extractos de los correos que yo había recopilado. La sala se llenó con las propias palabras de Luis, cada una estocada, no solo para él, sino para el ambiente tóxico que había creado. Leyó su burla sobre la tabla de costos, esa que había sido la gota que colmó el vaso. Leyó sus instrucciones ambiguas, que siempre me dejaban en la cuerda floja, dudando. Sus atribuciones de crédito, donde se apropiaba de mi trabajo o del de otros.
sus comentarios despectivos hacia otros compañeros, no solo hacia mí. Cada palabra, cada frase que él había escrito, con tanta arrogancia, ahora se volvía en su contra, una por una, con cada línea que el presidente leía. El rostro de Luis se descomponía un poco más. Intentaba interrumpir, balbucear excusas, culparme de manipulación, de haber sacado de contexto. Decía que yo era solo una empleada descontenta, que todo era un malentendido. Pero las pruebas eran irrefutables. Cada correo venía con fecha y hora, y estaban respaldados por los registros del servidor que el departamento de IT había restaurado. No había forma de negarlos. Incluso su desesperado intento de borrar los correos fue presentado como una prueba adicional de su culpabilidad y su intento de encubrimiento. El director general, el señor Montalvo, que hasta ese momento había permanecido en silencio, lo miró con una decepción tan profunda que casi se podía sentir el peso en el aire. La máscara de Luis se rompió por completo. Ya no era el jefe carismático y tirano. Era un hombre patético, acorralado, sin salida. Estaba derrotado. La junta concluyó rápidamente. No había mucho más que discutir. Los hechos eran demasiado claros. El director general, el señor Montalvo, tomó la palabra con voz firme y clara. Señor Luis M., dijo, mirándolo directamente a los ojos. Su conducta es inaceptable y va en contra de los valores y el código de ética de esta empresa. Por lo tanto, queda desvinculado de su cargo con efecto inmediato. La expresión de Luis fue de shock total. Sus ojos se abrieron como platos. Su boca quedó ligeramente abierta. No podía creerlo. Su carrera en la empresa, todo lo que había construido, a base de pisotear a otros, había terminado. No con un grito, no con una pelea ruidosa, sino con el eco de sus propias palabras digitales. Fue un silencio atronador, el que selló su destino y el final de su reinado. La noticia del despido de Luis corrió como la pólvora por toda la oficina, incluso antes de que la junta terminara. Se sentía un suspiro de alivio colectivo, como si todos hubieran estado conteniendo la respiración durante años y por fin pudieran respirar. El ambiente cambió de inmediato. Se sentía más ligero, más humano. Algunos compañeros se acercaron a mí con palabras de agradecimiento y respeto. Me contaron sus propias historias, revelando que ellos también habían sido víctimas silenciosas de Luis, pero no se habían atrevido a decir nada. Me sentí validada, no solo por mí, sino por todos ellos, por haberles dado voz. La empresa, además, anunció algo importante. Crearían un nuevo protocolo interno contra el abuso laboral, una política más clara y robusta, para proteger a sus empleados. Era una victoria mucho más grande de lo que esperaba. No solo había logrado justicia para mí, sino que había ayudado a cambiar algo en la empresa para que nadie más tuviera que pasar por lo mismo. Al final del día, miré el escritorio vacío de Luis. Estaba limpio, desolado. Una sensación de justicia tranquila me invadió. No era euforia, ni una venganza desmedida, sino una paz profunda y verdadera. Había hecho lo correcto, y había ganado. Los días que siguieron al despido de Luis fueron como un respiro profundo después de aguantar la respiración durante años. Sentí como si una mochila de piedras, que había cargado en mis hombros por tanto tiempo, de repente se hubiera disuelto en el aire. La carga, la presión, la ansiedad constante, todo eso desapareció. Mi trabajo, que antes me parecía una fuente inagotable de estrés y humillaciones, ahora se sentía ligero, casi placentero. El ambiente de la oficina, que antes era denso y opresivo, lleno de miradas, furtivas y silencios incómodos, ahora era respirable, lleno de una energía renovada. Ya no sentía ese nudo en el estómago cada mañana al abrir mi correo, ni ese miedo constante a lo que Luis pudiera hacer o decir. Era una liberación.
no solo para mí, sino para todos. Poco después, el señor Montalvo, nuestro director general, me llamó a su oficina. Fue una conversación que nunca olvidaré. Me felicitó personalmente, no solo por mi trabajo, sino por mi valentía. Me dijo que mi acción había salvado el espíritu de la empresa, que había destapado un problema que necesitaba ser abordado. Esas palabras me llegaron al alma, porque no era solo una victoria personal. Me ofreció una nueva posición, con mayores responsabilidades y un equipo más amplio. Un puesto que me alejaba por completo de cualquier posibilidad de tener un jefe como Luis en el futuro. Era una oportunidad para aplicar mi ética y mi dedicación sin miedo, sin la sombra de un acosador, en un entorno de respeto. Acepté sin dudarlo. Era un nuevo comienzo, una página en blanco en mi carrera. Ahora, me sentía dueña de mi carrera otra vez, algo que no me pasaba desde hacía años. Ya no era la profesional asustada que intentaba pasar desapercibida. Mis colegas me miraban con un nuevo respeto, no solo por mi capacidad profesional, que siempre había estado ahí y que por fin podía brillar sin opresión, sino por mi fortaleza silenciosa. Sabían lo que había hecho y lo que había significado para todos. Me contaban sus propias historias, sus miedos, y sentí que había abierto un camino, que había demostrado que sí se podía, que otros ahora se sentirían más seguros de denunciar si les pasaba algo similar. El nuevo protocolo contra el acoso laboral no era solo un papel que la empresa había redactado para salir del paso. Era algo real, tangible, una señal clara de que la empresa había aprendido y estaba comprometida con un cambio profundo. Se implementaron talleres de ética y respeto en todos los departamentos, y el cambio cultural era palpable. La gente hablaba más abierta y respetuosamente, había más confianza. Sentada en mi nueva oficina, con una vista espectacular de Quito, con las montañas y la ciudad extendiéndose bajo mí, los volcanes perfilándose en el horizonte, sonreí suavemente. Pensé en la ironía de todo. No tuve que gritar, me dije a mí misma, mirando el horizonte. El correo lo hizo por mí. Mis palabras, que yo había medido y contenido con tanto cuidado, sin una pizca de emoción, a través de la propia evidencia de Luis, habían sido mucho más poderosas que cualquier confrontación directa, que cualquier discusión o pelea a gritos. Fue una victoria de la inteligencia sobre la agresión, de la documentación sobre la manipulación. Me sentí orgullosa de haber mantenido la calma, de haber confiado en los hechos. Había recuperado mi voz y mi dignidad. La historia de lo que pasó, mi historia, se convirtió en un susurro motivador dentro de la empresa. La gente hablaba de el caso Isabela, no con morbo o chismorreo, sino como una lección, una advertencia. No subestimes el poder de un registro, de un correo, de la verdad documentada, se decía en los pasillos, en las reuniones informales. Era una lección para todos, para los que abusan, que sus propias palabras pueden ser su propia condena, y para los que sufren, que tienen una herramienta potente en sus manos, mucho más potente de lo que creen, si saben cómo usarla. Fue la confirmación de que la justicia, aunque a veces tarda, llega, y a veces lo hace de la forma más inesperada y silenciosa. Y así, mis queridos amigos de Café Frío y Venganza, una simple cadena de correos electrónicos se convirtió en mi arma más potente. No necesité levantar la voz, ni entrar en dramas que solo habrían desgastado mi energía y mi credibilidad. Solo un enviar estratégico, respaldado por la verdad irrefutable y la meticulosidad de una buena investigación, fue suficiente para exponer a un jefe tóxico y restaurar la justicia. Fue mi forma de decir, ya basta. La venganza no siempre grita. A veces, susurra desde tu bandeja de entrada, y su eco, cuando se hace bien, puede ser devastador. Ahora, cuéntenme ustedes en los comentarios, ¿alguna vez se han encontrado en una situación similar con un jefe tóxico? ¿Cómo manejaron esa situación?
¿Qué estrategia utilizaron para encontrar su propia justicia? Su historia podría ser la próxima inspiración para este canal, porque todos merecemos un ambiente de trabajo justo y respetuoso, donde nadie tenga que vivir con miedo. No olviden darle me gusta a este video, suscribirse a Café Frío y Venganza para no perderse ninguna de estas historias, y activar la campanita para que les avise cada vez que subamos una nueva historia de justicia laboral. Hasta la próxima venganza bien servida.